Tren de la Vida Express. Viajamos a la más alta velocidad de un lugar a otro, recogiendo a muchos amigos y amigas que nos cuentan la vida en clave diferente. Acompáñanos por las rutas del corazón. Esto es el Tren de la Vida Express, contando la vida en clave diferente. Los complejos humanos, la verdad es que nadie está exento de algún momento de la vida. Y incluso actualmente quizás muchos, no son pocos, son muchas personas que batallan contra pequeños o grandes complejos personales. La timidez, tantos temores infundios y tantos conceptos distorsionados de la autoimagen y al fin y al cabo pues de la autoestima. Los complejos, ¿qué son? Los complejos, sin duda alguna, son pensamientos irracionales que pueden influir negativamente, muy negativamente, en las personas y en el desarrollo de la personalidad humana, produciendo inseguridades y baja autoestima, sin duda alguna. Son percepciones distorsionadas o imágenes exageradas de uno mismo que se originan al compararnos con otras personas. Ahí está un poco nuestra imagen un tanto verduga. La comparación, la maldita comparación que se produce a causa de un problema, o con modelos que la sociedad nos impone, estereotipos. Pueden llegar a influir y condicionar nuestra vida, comportamientos y también las relaciones personales, reprimirlas por la timidez y por no querer salir a la luz del día, recluirnos en nosotros mismos. Incluso pueden impedirnos disfrutar de determinadas cosas, los complejos. Y también llegar a limitarnos profesionalmente por no confiar, incluso ni siquiera en nosotros mismos, nuestras propias capacidades. Hay muchos factores que influyen en los complejos, en el desarrollo de los complejos, en el origen de los complejos, y sin duda, de los factores más influyentes es la formación de un carácter acomplejado en el entorno familiar. La opinión que los padres o nuestros mayores tienen acerca de nosotros y nos imparten las palabras que nos dirigen, que parecen como profecías positivas o negativas en muchas ocasiones, y la falta de apoyo y atención por parte de nuestros padres, mentores, tutores, educadores. Bueno, todo esto y muchas más cosas, los complejos humanos, aquí con nuestro amigo el psicólogo Daniel Gasol, los colores de la vida. Daniel, te estaba preguntando ahí a micrófono cerrado, personajes históricos así que recordáramos leyendo algunas cosas, aparte de los Césares, la historia de los de Nerón y todos los demás, sí. Que no solamente que eran psicópatas empedernidos algunos de ellos, pero sobre todo los complejos, y que muchas de estas cosas tienen que ver con complejos, incluso psicopatías y todo, cierto. En engradados in extremis ya, ¿no? Pues sí, la verdad es que hay... a ver, lo primero que me gustaría, al menos hoy, dejar un poco claro, o que tuviéramos claro, es desterrar un poco el concepto de normalidad, un poco de nuestra vida. Porque cuando se habla de complejos, una parte importante de esa especie de manera de percibir o de percibirse a uno mismo, que ya talaremos luego, está condicionada un poco por el concepto de normalidad que tenemos, unos estándares de normalidad que pensamos, llega un momento en que uno piensa, lo mío no es normal, lo de otro sí, lo mío no. Tengo, yo qué sé, desde un aspecto físico, unas características determinadas que parece que no entran en el estándar que tenemos de normalidad. Y entonces esto nos hace sentirnos aparte, nos hace sentirnos un caso extraño, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero aparte de eso, ciertamente sí que hay personajes históricos, pues algunos lamentablemente conocidos, Hitler, como el caso de Hitler y se han hecho verdaderos Napoleón y estudios psicoanalíticos tremendos acerca de esos personajes, y se han hecho tratados acerca de una personalidad, pues o
o de que eran personas que experimentaban o vivían un trastorno de personalidad. Bueno, en la película El hundimiento refleja el episodio final más o menos de la vida de Hitler, y bueno, la verdad es que está muy bien interpretado el personaje, y ahí se ve a un hombre muy peculiar, verdaderamente un rasgo psicopático total, sí, pero con esas ínfulas imprevisibles de Hitler. Y ya viendo la derrota encima, pero también se activan una cantidad de complejos muy claramente. Otro personaje también conocido y del que se ha hecho relativamente hace poco tiempo una película, que es Howard Hughes, el supermillonario o archimillonario americano y hombre de negocios donde los haya, y era una persona también que había experimentado o que experimentaba varios complejos que coexistían en él. Uno de ellos realmente lo transformó en una persona con un trastorno obsesivo compulsivo. Ajá. Se tenía que lavar las manos. Los que hayan visto la película El Aviador, no lo he visto. Vale la pena, es curioso de ver porque es interesante, está bien reflejada su vida. Y hablando de Hitler, como hablábamos, su complejo sin duda era de superioridad, un complejo de superioridad entre otros. Correcto, entre muchos otros hay quien muchas luego fobias y manías. Habla de manías y de complejos relacionados con la figura materna, etcétera, pero en fin, creo que no vale la pena entrar en un análisis profundo de eso. Ya ha habido mucha literatura sobre el tema, pero está claro que es una figura cargada de problemas a ese nivel. Dani, llegando más cerca, hablando un poquito de cualquiera de nosotros, yo te tengo que preguntar, a mí me lo parece, pero a lo mejor estoy equivocado y tú me vas a ayudar. ¿Todos tenemos complejos? Sí, todos de alguna manera tenemos. ¿O en alguna parte de la vida, alguna etapa, o permanentemente? Sí, hay unas etapas que quizá se caracterizan más por un periodo de inseguridad en la que hay una búsqueda de la identidad, una necesidad de afirmación de la identidad. La adolescencia y preadolescencia, sobre todo, es una etapa... La etapa de los granos, yo me acuerdo. Exactamente. El famoso Clearasil, que me acuerdo cuando yo iba a bailar y todo eso, que me ponía para que no se me vieran los granos en la cara, que eran propios de la edad de 16, 17 Correcto. Años. Es que uno busca identidad y busca espejos donde mirar y donde fijar y afianzar esa identidad, ¿no? Y claro, es inevitable lo que decíamos, el concepto ese de normalidad, ¿no? Es normal que mis compañeros pues tengan unas determinadas medidas o dimensiones físicas, y en las chicas sobre todo incluso aún más, unos determinados aspectos, una determinada forma incluso de hablar, de conducirse, etcétera. Sí, la estatura. Eso es. Y si yo no salgo dentro de ese grupo del 95% que es la distribución normal, sí, pues entonces estoy en ese 5% extremo de un lado o de otro, pues ya no soy normal, y entonces empiezan los conflictos. Las anorexias y bulimias vienen también muchas veces de complejos de imagen, ¿verdad? Claro, sí, sí. Al menos hay un trasfondo del que forma parte ese trastorno, ¿no? Hay un trasfondo que se caracteriza por eso. Sí. Hay más cosas, desde luego. Sí, por los estereotipos y tal y cual que se imparten sí, también de alguna manera el tipo Danone y todo esta imagen que se está dando. Sí, incluso, bueno, hay personas con complejos determinados, con complejo de tener la nariz grande o la boca rara, o los dientes, ¿no? Hay sobre todo muchos... el problema de la piorrea o lo que sea. Claro, muchos relacionados con el tema. No nos gustamos a nosotros mismos demasiado, ¿verdad? Correcto, ese es el trasfondo real. Es que uno busca afirmación de su identidad y busca también un sentido de pertenencia. Pertenezco al grupo normal. De los normales. De los normales. Y cuando tenemos o nos parece que constatamos que no es así, que estamos desfavorecidos. Correcto. O que tenemos alguna disminución física por alguna razón, porque, bueno, por lo que sea de la vida. Y es muy importante encontrar el punto óptimo y reconciliarnos con nosotros mismos y encontrar la tranquilidad y aceptarnos y disfrutar de la vida como somos, ¿verdad? Esto sería llegar a ese punto, ¿no? Así es que esa es la realidad, Julio, porque uno puede tener unas determinadas limitaciones físicas o diferencias físicas,
pero eso no le hace menos valioso, jamás, nunca. Claro. Yo te iba a preguntar cuántos complejos hay, en qué consisten, pero yo me imagino que debe haber infinidad. Yo he leído en psicología hay el complejo de todo tipo de nombres. No te puedes imaginar. Pájaro loco, del complejo de... No te puedes imaginar. El complejo de Peter Pan, el complejo de Edipo, el de Peter Pan, el famoso complejo. El complejo de Electra, el complejo de Diógenes, no te puedes imaginarlo. Y estos describen... Es que a cada tipo de manía o de obsesión pequeña o grande tendemos a estigmatizarla, a ponerle una etiqueta, ¿no? Eso encaja dentro del perfil del complejo de tal, del complejo de cual, y si sale un formato diferente, pues se acuña un nuevo término, ¿no? Porque alguien estará pensando, pues yo debo estar en alguno de estos complejos con nombres de estos. Bueno, no lo sé, pero... Todos tenemos complejos realmente, es decir, áreas en las que nos sentimos vulnerables e inseguros, todos. En mayor o menor grado hay ciertos rasgos nuestros de nuestra personalidad que tienden un poco a lo extremo, ciertas manías, pequeñas obsesiones, vulnerabilidades, inseguridades, etcétera. Hay que desterrar el concepto ese de yo soy normal, por lo tanto me puedo aceptar, no soy normal, por tanto no me puedo aceptar. Eso es absolutamente dañino y además que no se corresponde con la realidad. Lo único que pasa es que cuando alguno de esos rasgos determinados de nuestra personalidad se exagera y se hace intolerable para los demás o para uno o para nosotros mismos, ya hay síntomas de algo que no funciona bien en la estructura de la personalidad de la persona, del individuo. Tal como leíamos antes y comentábamos, ¿dónde? Claro, se originan en los lugares más insospechados, pero especialmente en el foro de la familia, inevitablemente, ¿no? Me imagino, claro. Donde uno se cría, cómo se desarrolla, cuáles son sus valores, su seguridad o inseguridad, sus miedos. Tiene mucho que ver, ¿verdad? Mucho. Su cobertura, los apoyos emocionales o la orfandad emocional. Y todo esto va creando estos miedos que de alguna manera acaban desembarcando en complejos. La timidez, por ejemplo, es un complejo que todavía... Yo me doy cuenta que incluso a estas alturas, lo confieso, todavía desde mi niñez tengo rasgos de timidez todavía, y en el momento más imprevisible siento una extraña timidez inexplicable, no tengo ninguna razón para tenerla. La timidez siempre, puede ser un rasgo de la personalidad concreto que en determinada proporción todos poseemos, pero... Casi todos, porque algunos tienen mucha cara. Sí, no, pero aún a pesar de eso, lo que han desarrollado es un mecanismo de defensa determinado que les hace interpretar un papel más que nada, ¿no? Sí. Pero la verdad es que cuando esa timidez nos impide o nos coarta hasta cierto nivel ya importante, es una fobia, se llama fobia social, o al menos en psicología le llamamos fobia social, es decir, un tipo de impedimento, de barrera que nos limita y nos hace sentirnos absolutamente inseguros y querer huir a toda costa y escapar de situaciones de trato social con personas, ¿no? Porque nos sentimos inseguros, porque nos sentimos inferiores, por un montón de cosas. El fenómeno puede ser el mismo, pero la motivación, los hechos, las experiencias que le han motivado son diferentes. Es que un complejo en realidad es una especie de estructura de la personalidad, o mejor dicho, un guión o un programa que hemos recibido de nuestra experiencia temprana desde los 0 años y que forma un conglomerado de actitudes, conductas, emociones y recuerdos y experiencias. Entonces ese conglomerado se solidifican las estructuras más profundas de nuestra personalidad. Los sótanos de la personalidad. Eso es decir, en el inconsciente, en el famoso inconsciente del que hablábamos, ¿no? Sí. Y es como una especie de guión de vida. Ese guión de vida, al final, todos tenemos ese guión de vida, lo necesitamos para vivir. Se nos imprime, recibimos en gran parte eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ese guión, si no es un guión correcto o adecuado, puede ser un guión que nos lleve a actitudes destructivas, a actitudes
muy desadaptadas, etcétera, etcétera. ¿no? Claro, por eso te tengo que preguntar, ¿a partir de qué momento un complejo se considera un problema o un trastorno psicológico ya de la personalidad, de la conducta, que ya alcanza un grado tanto patológico? Vale. En realidad, a partir del momento en que resulta desadaptativo. A ver, cuando la persona empieza a sufrir las consecuencias de que las actitudes que desarrolla impulsadas por ese complejo, por esa estructura, ese conglomerado de cosas, cuando a la persona se le hace imposible mantener un entorno social estable y positivo y adaptativo, cuando a la persona se le hace imposible pensar en aprender nuevas actitudes y en cambiar cosas, es decir, las actitudes se convierten en algo muy estable y muy sólido y muy inamovible, y cuando él mismo tiene conflictos de la propia aceptación, cuando esa misma persona tiene conflictos a la hora de verse, de entenderse, se mira y se da cuenta de que no le gusta lo que ve, hay toda esa serie de características puede ser que empiecen a causar unos ciertos problemas y se podrían empezar a considerar ya en cierto modo patológicas. En psicología, quizá en lugar de hablar tanto del complejo, incluso con esa palabra, se habla más bien de trastornos de personalidad, Julio. ¿Por qué? Porque permíteme, interrumpa, Daniel. Sí, dime, porque me vienen preguntas a la mente que están en la conciencia popular y de personas que padecen cosas así, ¿no? Porque algunos se puede, sobre todo cuando tratamos cuestiones de alguna disfunción en el comportamiento, ¿verdad? Algunos tienen la sensación, incluso el temor, el complejo, de que una persona ya es más que rara, que se clasifica como una persona que está perturbada porque de alguna manera tiene que acudir a un psicólogo o a un psiquiatra, y esto hay que desterrar, esta idea, porque esta es una falsa idea, una falsa imagen. Cierto, sí, porque es una idea que además lamentablemente causa grandes prejuicios y grandes pérdidas en muchos casos, porque hay muchas personas que, por el hecho de pensar que van a acudir a un psicólogo, un psicoterapeuta, un psiquiatra, es igual, ya ellos mismos se colocan el estigma el temor al que dirán o que pensarán que soy un trastornado, un disfuncional. Pero la verdad es que esto hay que desterrarlo, porque personas evidentemente que oyen programas como este y necesitan ayuda y se animan a ir a buscar la ayuda de un psicoterapeuta, como podría ser tu caso. Nosotros damos desde aquí el número de Daniel Gassó a personas que están en el área metropolitana de Barcelona, y en otras ciudades pues derivamos a otros compañeros. Pero la realidad es que no tienen que temer esto, porque la persona padece una cosa que se agudiza y puede llegar a grados en algunos casos ya auténticamente patológicos. Cierto, es así, y es una pena porque realmente el mensaje final que me gustaría que quedara de este programa es que hay solución. Uno no tiene por qué vivir una vida esclavizada por un concepto erróneo de sí mismo. Eso es una pena, porque es desperdiciar la propia vida y los propios recursos que realmente tenemos cada uno de nosotros, y frustrar de alguna manera o cercenar de alguna manera el camino tremendo y magnífico que podemos tener para llegar a ser aquello que realmente podemos llegar a ser, ¿no? Digamos que los complejos son como lastres, son como cargas que vienen a nuestra vida y que se atan a nuestras experiencias y se colocan como unas gafas oscuras que nos deforman la realidad, ¿no? Y nos hacen ver limitaciones nuestras cuando no las tenemos, ¿no? Y claro, nos vamos perdiendo los buenos momentos de la vida, claro. Nos perdemos el desarrollo, todo el potencial. Personas acomplejadas tienen una potencialidad enorme y que se ve ahí reprimida
y echada a perder por todas estas cosas. Y bueno, hablábamos de complejos, hay infinidad de ellos. Normalmente tienen que ver mucho con la autoimagen, ¿no? Siempre, sí. O a menudo están relacionados de una manera o de otra. O con las capacidades intelectuales, de si eres más inteligente, menos y tal. Sí, siempre recurren a lo mismo, ¿no? A un estándar determinado, ¿no? A ese concepto estandarizado, ese individuo normal, idealizado que tenemos, y al cual deseamos parecernos al máximo posible. ¿Tú recuerdas algún complejo tuyo? ¿Te atreves a decir aquellos que hayan sido de alguna manera ya desarraigados? Sí, de jovencito yo era una persona extremadamente tímida y vergonzosa, Julio, pero era a un nivel que no te puedes imaginar. Me parece que alguna vez ya lo he comentado, pero es que a mí me daba vergüenza salir de mi casa con la bolsa para ir a comprar el pan o para ir a comprar cualquier cosa. Me daba vergüenza salir de casa con la bolsa. Me sentía absolutamente avergonzado porque pensaba que aquello era ridículo, etcétera, etcétera. Y llegaba a esconderla en la... Que tu madre te enviara... Si mi mamá me está escuchando ahora, le voy a hacer una confesión terrible. Sí, mamá escondía la bolsa en la portería. Seguramente a ti no te pasaba lo que a mí, que bajaba la escalera cuando mi madre me decía que fuera a recados a la tienda de la señora Teresina. Y cuando bajaba abajo ya no me acordaba de lo que me había dicho. ¡Mamá! Así es. ¿Qué me has dicho, no? Otra de las cosas que me acomplejaban era la nariz grande. Tenía la impresión de que tenía una nariz grande, ciertamente. Y gracias a Dios, hoy puedo decir, la tengo grande, la nariz. Tengo una nariz bien importante. Pero las proporciones van acordes con tu estructura física. Claro, lo cual hoy en día me es más bien causa de grata satisfacción, más que de sentirme acomplejado y mal. Me he dado cuenta de que grandes personajes en la historia poseían una nariz con unas características y atributos determinados. Yo la veo normal, pero forma parte de tus dimensiones. Pero ves, siempre hay ese concepto, esa percepción que filtramos a través de nuestros ojos y de nuestros sentidos, pero también filtramos a través de nuestras experiencias y recuerdos. Luego hablamos de eso porque es muy importante entender. Yo también tenía, complejos. Creo que algunos la timidez era también un problema con el que he tenido que lidiar mucho por tener una infancia bastante reprimida. En este caso, pero tenía el complejo de lento. De lento, porque hasta me llamaban Julio el Lento de pequeño. Fíjate, tremendo. Porque jugábamos a fútbol y jugando a fútbol era bastante lento. Pero la verdad es que, y estas cosas llegaron a afectar, esto de los motes y tal, te llegan a afectar, o sea, al menos si no te eres capaz de liberarte de ellos, pues pueden ser crueles, ¿no? Cierto, sobre la vida de una persona. Sí, alimentan en realidad las razones que nosotros tenemos o que creemos tener para sentirnos diferentes y desfavorecidos. El tren de la vida. Pues ya ven, señoras y señores, oyen y se imaginan y se informan y nos informamos todos de aquí teniendo un hombre como Daniel Gasó. Pues tomen nota porque si quieren consultarle, sobre todo en el área metropolitana de Barcelona y Girona también, en el gabinete del psicólogo Daniel Gasó. Y tomen nota de su número de teléfono. Damos a veces un número de información general a través del cual, ya lo daremos más tarde, también recogemos al menos estos recados o estas cuestiones y las derivamos. Pero el teléfono directo después, a posteriori, de Daniel Gasó es el siguiente: 610 75 66 96. Les recuerdo, 610 75 66 96. ¿Cómo podemos superar un complejo, Daniel? Aquí buscamos la fórmula un poco, y no sé si la encontramos, aparte de que en algunos casos necesitaremos un tratamiento también, en los peores casos. Porque a veces están amalgamados con otras cuestiones, los complejos, ¿no? Eso es. Es que eso es lo... Quizá me gustaría, si me permites, Julio, un poco exponer o explicar en qué consisten realmente los complejos. Entre el 80 y el 90% de los rasgos de nuestra personalidad se fijan entre los 0 y los 8 años en nuestra vida. Uh-huh. Entonces,
este 80 o 90% de los criterios de vida que nuestros hijos van a adoptar como guiones fundamentales, como valores fundamentales, guiones fundamentales para su vida, para decidir el programa o el proyecto de vida que ellos quieren llevar a cabo, y que se va a relacionar con el concepto que tienen de su identidad, etcétera, etcétera, se fijan de los 0 a los 8 años. Son cruciales esos rasgos determinados que transmitimos, porque van a acompañarlos durante toda la vida adulta, siempre. Entonces, estos criterios que se inculcan tienen mucho que ver con lo que se dice a nuestros hijos, con lo que nuestros padres nos han dicho, porque para ellos, para nuestros hijos, lo más importante es su relación con el mundo a través de sus padres, ¿no? Se asumen esos criterios como verdades, ¿no? Los criterios que se nos transmiten como verdades. Pero esos criterios, al final, lo que forman o lo que conforman, unido a las experiencias, a los modelos que hemos visto, y unido entonces a las emociones que hemos sentido en esos momentos, forman lo que es un conglomerado, una estructura que se afirma en nosotros. Eso es el guión del que hablábamos. Si este guión nos dice, por ejemplo, eres un bruto, y nosotros llega un momento que cuando se repite en suficientes circunstancias diferentes y de la manera insistente desde muy temprano, ese guión se acaba instalando en nosotros. Y es como un programa, pero no se instala de una manera consciente, aparentemente, sino a un nivel muy profundo de nuestra personalidad. De forma que al final, en nuestra vida, nuestra forma de decidir, de actuar, incluso nuestro concepto de nosotros mismos va a estar enmarcado y teñido del color de ese guión. Has utilizado una palabra, al menos en informática a nivel de usuario, muy elemental, que ya se está generalizando, es la idea de instalar. Y yo creo que el asunto sería desinstalar. Sí. Habría que aprender, porque hay que enseñar. Hay una guía de un programa que te dice cómo desinstalarlo. Y si no sigues las pautas. Así es. Y a partir de ahí, de alguna manera, te liberas de cualquier cosa que se quiere implantar en tu chip, o en tu disco duro. Cierto. Y de alguna manera hay que desinstalarlo, nunca mejor dicho. Esa es la pura verdad. El único problema es que en la mayoría de ocasiones las personas no detectan exactamente qué les sucede. Uno puede sentirse inseguro, puede sentirse, yo qué sé, con determinados atributos que le hacen desde diferente y desfavorecido ante los demás. Pero el problema o la esencia, la raíz del complejo no es esa. Esa es la forma en que se manifiesta, es el estímulo que lo activa, el botón que lo activa. Pero el complejo está más abajo, es más profundo de eso. El complejo es el que nos dice, por ejemplo, o el que nos recuerda ese guión de siempre has sido un bruto y siempre lo serás. Y cuando hagas las cosas las harás de forma desmañada, desaliñada, repentina y mal. Claro, por ejemplo, ¿no? Sí, se impregna esa cuando idea. asumimos esa idea en lo más profundo de nuestra personalidad, nuestras decisiones, nuestros actos siempre se ajustan a eso. Y si no se ajustan, y yo tengo un guión, eso es muy importante entenderlo, Julio. Por ejemplo, el guión en mi vida me dice que soy un bruto. Pero en algún momento hago algo que es digno de elogio, que es algo que está bien ordenado, bien organizado, bien realizado, bien hecho, con precisión, etcétera. Es decir, contradice ese guión. Con finura, sí. Eso es. Lo que ocurrirá es que buscaré la forma de que se cumpla ese guión. Sí, inconscientemente. Sí. Es una especie de premonición. Una profecía autocumplida. Que casi, nosotros, ¿no? sí. Que ese viene a ser la técnica de los agoreros estos que no sé, que cumplen estas. Eso es. Estas premoniciones, ¿no? Entonces voy a tomar decisiones que al final me lleven a la constatación de ese guión. Porque en el fondo me siento, entre comillas, con relativa comodidad o con relativa seguridad delante de un guión que es el que he venido desempeñando toda mi vida.
y que creo que forma parte de mi identidad. Arrancar ese guión es la parte quizá más difícil de nuestra vida, aunque es posible, Julio. Es posible. Y aprender a amarse a uno mismo, los psicólogos han descubierto la sopa de ajo, pero a muchos ya lo sabíamos antes esto. Correcto. Porque el gran maestro, el gran rabino de maestros, y que no ofende nunca a nadie, y que realmente sí que confronta al corazón humano, ¿no? Pero no ofende, ni violenta, ni nada por el estilo, a propósito de estos días. Así estamos viendo tantas violencias. Pero la verdad es que quererse, amarse a sí mismo. Sí, es que esa es la base. Hay que aprender esto, ¿eh? Hay que aprenderlo, yo creo que andamos todos bastante cojos en ese aspecto porque... No hablamos de egoísmo, ¿eh? Hablamos, no, es otra cosa. Menos. Ni de egoísmo ni de narcisismo, que por cierto es uno de los complejos de los que en el fondo revelan un complejo, sí. Es así, pero no hablamos de eso. Hablamos en realidad yo creo que del principio más fundamental de todos. Y yo recuerdo que en los evangelios figura bien claramente cuando se le hizo a Jesús la pregunta clara de qué es más importante o qué mandamiento es el más importante de todos. Él dijo que toda la ley y los profetas, es decir, toda la revelación de Dios para este mundo, para el hombre, estaba resumida en dos cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo. Y atención, esas las palabras que vienen ahora son la clave, como a ti mismo. Eso define una escalera. Una escalera que va desde lo más profundo a lo que es más visible exteriormente. Si uno no se acepta a uno mismo, jamás podrá aceptar a nadie, porque yo no podré jamás aceptar y respetar a nadie más de lo que a mí mismo me respeto. Exacto. Proyectamos lo que al fin y al cabo, a cómo nos valoramos nosotros. Correcto. Y lo segundo es que eso es imposible entender, que la forma incondicional en que Dios me ama, me respeta, me acepta, si yo no me acepto a mí mismo y no entiendo que la base de esa relación con Dios, esta relación vertical, digámoslo así, no es ni más ni menos que la aceptación incondicional y el amor incondicional, y que Dios estaba interesado y sigue interesado en tener un hijo, una hija como tú, como yo. Qué bonito este pensamiento. Señoras y señores, estamos hablando con don Daniel Gasó, nuestro amigo, el psicólogo clínico de aquí de Los Colores de la Vida, en este vagón magistral, donde nos cuenta tantas cosas de nuestro interés y prácticas para ayudarnos a resolver, a tomar nuevos planteamientos. Y esto, Daniel, de buscar permanentemente la aprobación de los demás, ahí está, hay que liberarse de esto definitivamente, porque parece que tenemos que pedir permiso o dar excusas siempre de algo y tenemos que liberarnos, no tenemos que buscar la aprobación de los demás, liberarnos de eso. Claro. Es una forma de complejidad, ¿no? Cierto. De hecho, cuando ciframos nuestra valía personal única y exclusivamente en la valía que la opinión de los demás nos transmite de nosotros mismos, eso es una de las formas más yo diría que más crueles interiormente de juzgarnos y de considerarnos, ¿no? Hay muchas personas que necesitan, a causa de su inseguridad, solo dan crédito a aquello que los demás transmiten de ellos mismos, ¿no? Si los demás opinan que yo tal, opinan que yo cual, opinan que yo soy así, opinan que yo soy asa, eso es lo que vale, y estamos perdidos. Hay una de las cosas que cuando en algunas ocasiones pues doy alguna charla o en algún lugar, explico un cuento rápido y muy cortito acerca de eso. Esta es una de las facetas que nuestros oyentes desconocen de nuestro amigo Daniel. Es un escritor y contador de cuentos. Cuentista. Sí. En el buen sentido de la palabra. En el buen sentido, sí. Sí. Pues el cuento, más o menos la historia que explico es que imaginemos que hay un explorador, que soy un explorador y que llevo en mi Makuto de viaje, voy a un lugar muy lejano, a una tribu de aquellas tan recónditas, tan escondidas de la selva, y cuando llego allí
quiero congraciarme con los personajes principales de ahí, y lo que se me ocurre hacer es entregarles algo que para mí tiene un valor tremendo y extremo, porque he tenido problemas, me han encontrado medio muerto en la selva, se me acabaron las provisiones y al final aquella gente me han rescatado. Y yo, por agradecimiento, decido darles algo que para mí tiene un valor tremendo. Imagínate que llevo pues una piedra preciosa, una gema de un tamaño pues importante, como un huevo de gallina, por ejemplo, o algo así, y aquello, imagínate qué valor incalculable tiene, pues y se lo entrego como el mejor regalo que les puedo dar. Imagínate que los líderes de aquella tribu del Amazonas, que lógicamente tienen valores y prioridades distintas a la mía, se la miran, les hace gracia que brille a la luz del sol y se lo dan a los niños, y al cabo de 10 minutos vemos que los niños empiezan a jugar dándole patadas a la piedra, y se llena la piedra de barro, de fango, incluso algún que otro golpe, etcétera, etcétera, ¿no? La pregunta que hago generalmente cuando llego a este punto del cuento es ¿qué le dirías tú a la piedra si la piedra te dice: ¿ves? No sirvo para nada y no soy nada. Solo sirvo para que me pateen y me ensucien. ¿Qué le dirías a la piedra? Pues lo que yo le diría es: el que no sepan apreciar el valor que realmente tienes. Qué bonito. No te roba el valor que tienes de verdad. Qué bonito, Daniel. Qué cuento más descriptivo realmente y más bonito, que describe muy mucho el sentimiento y el corazón humano, en este caso, el valor que tenemos en realidad en sí mismo y el valor que tenemos para Dios. Esa es la pura verdad. Yo creo que hemos de desligar de la opinión de los demás nuestra valía personal. Eso no significa que nos convirtamos en una especie de extraños excéntricos que vayamos provocando nuestro entorno, ni mucho menos. Valemos mucho más de lo que imaginamos. Esto ha sido claramente descrito por nuestro amigo Daniel Gasso. Bueno, pues sí, los complejos humanos pueden superarse y hemos de aprender a no lamentarnos en público de nuestras limitaciones y defectos constantemente, porque esto nos autodestruye, nos anula más, nos aplasta más, nos hunde más. Hay una cosa que pienso que incluso muchos grandes hombres y mujeres, pensadores, algunos muy conocidos de renombre y de fama internacional, tenían la virtud de reírse públicamente de sí mismos y de características de esas que en cualquier otro lugar no eran precisamente características que les hicieran sentirse de lo más orgullosos, pero en cambio tenían el tino de saber, entre comillas, de una manera respetuosa hacia sí mismo, pero borrarse un poco de esos defectos. Y ese sentido del humor especial proyectado hacia uno mismo, es una de las cosas que puede ayudarnos de alguna manera a superar muchas cosas que creemos o que leemos, que traducimos como limitaciones. Pero desde luego el mensaje central es que sí es posible superar esos complejos y esas inseguridades. Que en muchos casos podemos y necesitamos ser ayudados y ser guiados, porque se trata a veces de arrancar o de transformar, digámoslo así, de cambiar un guión que está arraigado muy profundamente en nuestra vida y del que en muchas ocasiones no somos conscientes, solo experimentamos dolorosamente sus efectos. Daniel, hemos de conseguir recuperar la confianza en nosotros mismos. Así es. Y en los valores que tenemos, claro está. Que eso también referencia en nuestra vida y son las balizas, ¿no? Un poco de nuestra vida. Pero ¿cómo hablaríamos, y podríamos hacer otro programa, de cómo recuperar la confianza en nosotros mismos a través de, a veces de unas pautas, pero también de un tratamiento en algunos casos, porque está, como he dicho, amalgamado con otras problemáticas, y para liberarnos de los complejos que nos atenazan muchas veces, nos asedian y nos reprimen y nos angustian y muchas más cosas. Así es. Es posible superar, desde luego, eso. Y en realidad hay una serie de pasos que son bastante sencillos.
pero que sí me gustaría, al menos Julio, poder mencionar hoy. Son pasos bastante prácticos, pero que muchas veces pues o ignoramos o obviamos, y eso hace que sigamos de alguna forma limitados y encadenados por ese guión quizá destructivo o parcialmente destructivo que opera en nuestra vida, ¿no? ¿Qué es el primer paso? Reconocer el malestar que tenemos y cómo se refleja en nuestro entorno. ¿De qué manera se refleja? Con la mayor exactitud posible. Lo segundo es identificar el problema. Primero reconocer nuestro malestar y después identificar el problema concreto. ¿Qué es lo que nos está afectando? ¿En qué situaciones nos afecta y en qué no? ¿Qué pensamientos y sensaciones nos invaden cuando nos ocurren qué cosas? Es importante tener eso claro y detallarlo lo máximo posible, porque hay cosas que son desencadenantes y que probablemente nos darán, al menos en parte, la llave de lo que hay debajo de eso, de la llave para quizá abrir esa caja donde se contiene el guión, ¿no? Que nos perjudica. Lo siguiente es asumir que tenemos el problema y decidir que queremos salir de él. Hay personas que prefieren o se sienten relativamente cómodas sin operar cambios, sin pensar en ninguna posibilidad de cambio. Y eso es precisamente lo que sigue alimentando la situación y les mantiene encadenados allí, ¿no? Lo siguiente que es explorar recuerdos, emociones, pensamientos y situaciones que actúan como disparadores de ese programa o de ese guión que siempre nos lleva al mismo lugar y a la misma conclusión y a las mismas actitudes. Explorar esos recuerdos. Hemos de ser ayudados en eso, claro que sí, pero eso no nos convierte en un ser extraño, ni nos convierte en ningún marciano, ni en nadie con una valía personal inferior a los demás. Todos necesitamos ser ayudados y guiados en estos aspectos, y más cuando se trata de explorar esos recuerdos, emociones, pensamientos y situaciones que actúan como disparadores de ese guión, ¿no? Necesitamos ser guiados a eso. Lo siguiente que es identificar ese guión, claro, y ser conscientes de cómo actúa sobre nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes y, por supuesto, nuestra conducta, ¿no? Es importante identificar exactamente qué es lo que está instalado en lo más profundo de mi personalidad, que me dice que soy un bruto y lo seré siempre, o que soy un miserable, o que soy un perdedor porque nunca he sabido hacer las cosas, o que soy una persona fea, horrible y que causa repulsión a los demás, o que necesito ganarme la aprobación de los demás porque no tengo ninguna valía y he de trabajar de sol a sol las 24 horas del día para ganarme el derecho a que los demás me consideren una persona normal, etcétera. Hay un etcétera. Infinidad de eso, pero es necesario identificar ese guión. Yo creo que las pautas que has dado son muy, muy claras, de alguna manera muy ilustrativas para poder, digamos, acometer el camino de retorno. Quiere decir, de retorno a la normalidad. A reconciliarnos un poco con nuestro problema y con nosotros mismos. Y la verdad, Daniel, yo creo que estos apuntes dejan en buena lid el asunto. Daniel, querido amigo, hasta pronto. Eso es, igualmente, Julio, gracias. Pues gracias por estos apuntes que nos dejan, como he dicho, en buena lid. El tren de la vida.